El periodismo es una necesidad social, no solamente para informar, sino también porque es un espacio en el que se puede hacer una reflexión más o menos inmediata sobre lo que está ocurriendo en la realidad. La literatura siempre necesita un espacio de tiempo para reflexionar y convertir esto en un lenguaje artístico. El periodismo trabaja con una cierta inmediatez y tiene una presencia muy ubicua, porque hoy en día con los medios que existen, pues no solamente tienes que tener el periódico de papel. Si quieres leer Le Monde o cualquier periódico de cualquier parte del mundo, lo tienes en la red. Lo que ocurre es que estamos en un momento en el que se ha producido un cambio de soportes, que también es un cambio de paradigmas, que también es un cambio económico en el periodismo, que de alguna manera ha descolocado un poco la función que durante casi 100 años tuvo la prensa. Y es que hoy en día el espacio tradicional del periódico ya no tiene la función que tenía hasta hace 20 años. Hoy en día las redes sociales, los blogs, las ediciones digitales de los periódicos han cambiado por completo esa manera de relacionarse entre el periodismo y el lector. Pero también es un territorio que de tan democrático, el territorio digital tiene la posibilidad de que cualquier persona pueda intervenir en él. Se han perdido las categorizaciones, se han perdido las valoraciones. Siempre un periódico había una figura que era el director o el jefe de redacción, que era un mediador entre el periodista y el lector, porque bueno, trataban de mantener una línea editorial y una calidad en lo que se decía. Hoy hay una gran confusión porque todo el mundo opina y todo el mundo publica. En Facebook, por Twitter, circula una cantidad enorme de opiniones, a veces de informaciones, y eso hace que sea muy difícil tener el peso de la opinión que tenían los periódicos hasta hace unos años. Además, como se ha producido todo este fenómeno, muchos periódicos con prestigio, han buscado alternativas económicas, y una de las alternativas económicas ha sido incluso llegar a jubilar, a sacar de los periódicos a los viejos periodistas que ganaban salarios menores y traer a jóvenes recién graduados para que ocupen esos espacios sin tener la experiencia, el conocimiento que estos otros periodistas habían acumulado a lo largo de años. Se necesita repensar el periodismo. También soy un poco pesimista en esto, en cuanto a la capacidad que podamos tener porque no podemos, por principio, no podemos coartar la libertad de expresión. Eso es un principio. Pero por principio también tendríamos que respetar la verdad, la confianza del lector. Hoy se habla ni siquiera recuerdo los términos, de posverdad o de falsas verdades, en fin, se habla de cosas que son inimaginables, o que ocurrían solamente en espacios muy diabólicos de la comunicación. Pero hoy eso se ha establecido como parte del juego, de la información, de la opinión que circula, y hace que se generen grandes confusiones. A esto se suma que ha habido una concentración también
de la información, de otro tipo de información, de la supuestamente más autorizada, en grandes grupos editoriales que son grandes grupos de poder y que son grandes lobbies económicos. Y eso hace que el interés de un sector social o económico específico domine prácticamente la información en determinados espacios, que puede ser desde los periódicos, las televisoras, emisoras de radio y espacios en la red. Entonces hay realmente una situación en la que creo que los máximos perjudicados somos las personas que consumimos noticias, los lectores, porque de cada historia existen muchas verdades y somos incapaces de saber cuál es la verdad que más se acerca a la verdad.